Oh, compadre, le falta memoria a tu computadora para que hagas eso, Ya, compadre. listo. No, le falta un fondo. Ya. Muy bien, chicos, empezamos entonces la segunda parte de este conversatorio, así entre patas, informal, ¿no? Acerca de lo que significa pues la independencia del Perú y cómo se inscribe pues dentro de un proceso mundial, ¿ya? Entonces dejamos el año de 1800 y ahora pasamos a un año clave. Creo que nadie pondrá en duda la importancia de este año. El año es 1808. 1808, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el año de 1808? Empezamos, caballeros. O sea, ¿alguien quiere hablar? A ver, José, tú que eres el más Benjamín, como dirían los mayores. Le damos la venia. Junto con Kelly. Yo creo que el año de 1808 es importante, ¿no? Porque marca definitivamente la crisis de España y justamente involucra el crecimiento económico, político que tenía ya Francia, ¿no? Ahora, me parece que el crecimiento de Francia se debe también, o va de la mano, como bien lo comentó el amigo Ernesto hace un par de minutos, por el tema de la ilustración y todo esto, ¿no? Ahora, Napoleón decide expandir el imperio francés en Europa y justamente esto genera pues que se decida bloquear económicamente a Inglaterra, que me parece que era su principal competidor, ¿no? Ahora, hay un país que rechaza rotundamente este bloqueo económico que fue Portugal. Ahora, aquí quisiera de repente la intervención del amigo Ernesto o de alguno de ustedes, ¿por qué Portugal rechaza justamente este bloqueo económico hacia Inglaterra? ¿Por qué lo hace? Bueno, diré que Portugal, bueno, es un país que siempre desde la Edad Media, desde los últimos años de la Edad Media, ha tenido una alianza informal con Inglaterra, porque el miedo de Portugal no es era la absorción por España, ¿ya? Y entonces los portugueses siempre se han apoyado en Inglaterra para evitar la absorción por España. Y bueno, pues además los portugueses exportaban vinos y su mercado natural era Inglaterra, que por su clima no los podía producir. Ahora, pero, Romper con Inglaterra representaba romper con su mercado natural de vinos. ahora, pero Perdón, también vendía corcho también vendía. A corcho, Ah, corcho. pero ni tan informal, porque hay muchos reyes de Inglaterra se casaban con portuguesas, ¿no? Sí, por eso, o sea, tratando un poquito era parte de la política inglesa apoyarse en Inglaterra, perdón, era parte de la política portuguesa apoyarse en Inglaterra para evitar España. Así es. Ahora, pero Napoleón... Viceversa, puedes decir también que a los ingleses les convenía tocar tierra en Portugal, ¿no? Por supuesto. O sea, era por Era ambos lados. Estratégico. Estratégico. Para Napoleón fue un poquito preocupante el hecho de que Portugal no haya aceptado este decreto, ¿no? Yo creo que Napoleón creía que desde Lisboa los ingleses podían llevar armamento, creo, ¿no? Algo así me parece haber leído. Pero eso responde también mucho, a mi parecer, al carácter arbitrario de Napoleón, ¿no? O sea, pensar que toda Europa tenga que proteger los intereses de él, ¿no? Habla mucho de la soberbia, ¿no? De Napoleón, ¿no? Y el Lo que mismo pasa acto, es que, para terminar ahí, el mismo sí, acto de invasión a España, ¿no? Fue un acto de soberbia, ¿no? Porque se ganaba un enemigo gratuito, aparentemente débil, pero que siempre va a ser un problema, ¿no? Así los problemas sean pequeños, son problemas. Y ese es el carácter arbitrario, ¿no? de Napoleón, ¿no? con Napoleón sucede, y muchos historiadores lo dicen, que para el año 1808, pues él mismo ya creía en su propia leyenda, ¿no? Ya no es el Napoleón de la campaña de Italia, ni siquiera el de la campaña de Egipto, en donde era un pobre generalcito que no tenía nada y que tenía que hacérselo todo, ¿no? En el año 1808 Napoleón era Napoleón y, como tú dices, subestimó a los españoles. Y a propósito de lo que había dicho hace un rato Gino,
seguramente se dio con la ingrata sorpresa a Napoleón de que era mucho más difícil conquistar España de lo que él pensaba por los signos exteriores que España daba, ¿no? Y se metió en un problema del cual no pudo salir. Merezkowski dice que poner un pie en España y el otro en Rusia fue lo que a él lo trajo abajo. No, si él, en sus memorias dice, las desgracias comenzaron en España. O sea, Napoleón mismo en sus memorias, Claro. él confiesa, nuestras desgracias empezaron en España. Así es. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Que yo les digo a ustedes, ¿cuál era más desgracia? ¿Que te invada Napoleón o que te gobierne Fernando VII? Puta, está bien difícil eso. No. Pero acá no, sí tengo que poner un... A ver, un ratito. Voy a escuchar a alguien que lo defiende a Fernando VII y hace lo último, compadre. Es que en 1808 Fernando VII era una esperanza. No por nada era el rey deseado. Está bien, pero ya... No, ahí, en ese tiempo. No confundas al Fernando VII de 1815 con el de 1808. Ya. Aunque no lo creas, con su papá, obviamente, yo sé que puede parecer difícil de creer, pero eran dos. Uno representaba la esperanza, como tu esperanza en Vizcarra. La juventud. Igual, idéntico. La juventud, claro, la juventud. Discúlpame, pero Alan García representó la esperanza del Perú también. También. Mi compromiso es con todos los peruanos. Si vamos a vivir de esas esperanzas, estamos jodidos. Pero era la esperanza, tío, era la esperanza. Está bien. Me preocupa esa comparación. Dicho sea de paso, dicen que José I no era tan mal rey, no era tan mal administrador y... No era mal rey. No era como persona y como rey. El problema de José I no era que fuera mal rey. Era su legitimidad. Claro. Por las bayonetas francesas. Su legitimidad era. Claro. Bueno, y ese problema de la legitimidad es el que se termina desencadenando la independencia. Ese es el problema, ese es el problema central, el problema de la legitimidad. Porque de ese problema de la legitimidad se agarran las juntas de gobierno para, como dijo Ernesto hace un rato, poner en práctica ese gobierno autónomo del cual ya no se van a bajar. Porque eso estábamos discutiendo, Rafita, disculpa, eso estábamos discutiendo la vez pasada, en qué está basado el problema de la legitimidad, ¿no? Porque veíamos los textos de la Ilustración y como que está implícito, no está implícito. No, es que la legitimidad es, yo soy rey, mi hijo tiene que ser rey, su hijo tiene que ser rey. Ahí está la legitimidad. Un ratito. Pero la relación es una construcción. Un momentito. La legitimidad es una construcción. Poder, monarca, pueblo. Claro, pero es lo que funciona en los franceses habían llegado al trono español en dos fechas. 1701, 1808. Ya. Los Borbones. De hecho, era un cambio de una dinastía francesa, o sea, los Bonaparte por los Borbones. Eran dos dinastías de origen francés. Ya está. Pero, ¿por qué una fue rechazada como fue rechazada y la otra fue aceptada y el pueblo español se la jugó por esa dinastía? ¿Qué hacía la diferencia entre los Borbones en 1701 y los Bonaparte en 1808? Mi opinión es que los Borbones venían a defender España con todo lo que eso significa, con su religión católica, con sus fueros, con sus privilegios, con todo lo que eso significa. Los de 1808 representaban ideas extrañas para un grueso de la población española, que atacaban, por ejemplo, pues a la Iglesia Católica, que atacaban las tradiciones españolas, la atacaban en lo más hondo. Por eso las tropas francesas fueron resistidas como fueron resistidas al precio de 1 millón de hombres. Opiniones, caballeros. No, bueno, en este caso yo estoy de acuerdo contigo, porque básicamente los que resisten, los que se levantan en España es el pueblo. Pero yo creo que parte de la clase ilustrada española sí se alineó con José Bonaparte al principio. No estuvo solo. Yo creo que la agresión francesa a España jugó mucho, ¿no? O sea, fue un acto inesperado, ¿no? Para los españoles que Napoleón les pagara así, ¿no? Una colaboración, dejarlo pasar, ¿no? Con todo lo que eso significaba ya, ¿no? Y que encima pone a Murat, que era un sujeto pues nada conciliador, ¿no? Era pues no era un Ceballos al poder, ¿no? Todo era bruto. Qué feo, compadre. Yo admiraba a Murat, era valiente, ¿no? Qué feo. Ya no veo.
Mañana rompo mi Ya biografía lo, de Tirado. ya lo bajaste, ya lo bajaste. Ya. Napoleón hablaba bien de Murat y este ya lo destruyó ya. Ya lo destruyó, qué feo. Como Eres peor gobernante. que Magali, tío, eres peor que Magali. Como Arruinaste. gobernante, no como Arruinaste militar, su como biografía. gobernante. Pero como hablando de gobernante. legitimidad, escúchame, pero hablando de legitimidad, también no me parece un caso menor que en el caso de los Borbones, Carlos II, su último testamento, lo hace en favor de Sí, los claro, Borbones. por supuesto. O sea que ahí hay una cuestión de legalidad de la cual tú puedes sacar algo de legitimidad. ¿Me entiendes? Él hace su testamento en favor de Felipe de Anjou. Y como Claro, dice Gustavo, Felipe de Anjou se muestra dispuesto a defender España tal como es España. Dicho sea de paso, Felipe de Anjou había dado muestras ya de ser un buen administrador porque se había encargado, si mal no recuerdo, del reino de las dos Sicilias, Sí, ¿no? Y antes sí tenía experiencia. de Nápoles y de las dos Sicilias ya había sido el rey ahí. Y lo reconfirmó en el trono. Claro, y en el trono, además, fue un buen gobernante que se puso además la camiseta española desde el principio Sí, lo hizo. frente a los es agresores de verdad. España, que es lo que Frente tú a su estás diciendo. propio abuelo. Y frente a su pueblo. Ajá. Es bien extraño el caso de los Borbones y bien dramático para España, ¿no? Porque Felipe V, a mí también me parece que fue un buen gobernante, muy responsable, Felipe V. Hasta que se vuelve loco. Y sus hijos también, Fernando VI y Carlos III, creo todavía más. ¿Y de dónde ¿Y salió de dónde Carlos dejas a IV? Luis? Pobre Luchito, compadre. O sea que porque gobiernas un par de meses no debe ser contado en la historia. Esa vaina Bueno, me revienta a mí, compadre. La gente no habla de él. pero Pobrecito Lucho. yo lo que iba es de dónde salió Carlos IV. O sea, ya, Dios mío, ahí ya se gastó la dinastía. Oye, pero siquiera esta duró 3 reyes, ¿ah? Porque la de los Habsburgo duró 2. Bueno. Este ya era de otro siglo ya. Ya. Carlos era de otro siglo ya. Puede ser. Carlos IV el cazador. Ahora, No, era terrible. ¿cuál es la situación en el Perú? En En el Perú, por 1808, ejemplo, tenemos el último virrey decente que gobierna. José Fernando de Abascal. El último virrey que gobierna, porque Serna y Pezuela se la pasaron peleando entre ellos. Y eso fue parte del fracaso digamos, del sostenimiento del régimen español en el Perú. No, pero yo creo que para los años en que está Pezuela ya la situación está colapsando. además los conflictos ideológicos entre liberales y conservadores peninsulares ya son insoportables. También. Pero acá los dos son liberales. En aquella época ya las Serna guerras y Pezuela partidarias son liberales entre los propios españoles ya era insoportable, pero eso lo veremos a continuación. Digámoslo así, Ya, ¿qué pasó en América a raíz de 1808? Implosiona Bueno, pues el imperio, ¿no? Hay la misma respuesta que en Europa, pues, ¿no? Se cogen acá de la ilegitimidad del rey Bonaparte y se comienzan a formar las juntas de gobierno Y ahí se que encadena se todo. aprovecharían de esa autonomía de la que hablaba hace un rato Ernesto, para ir ensayando, pues la verdad, se ponen a ensayar gobiernos que luego van a ser gobiernos autónomos. Pero aclarando que son en los puntos inflexibles, o sea, en donde no tenía mucha fuerza, ¿no? Ya que venía acarreando desde antes, que era Caracas, Buenos Aires. Las zonas periféricas. A ver, un ratito, a ver. Tenemos una situación muy concreta. A ver, tenemos dos reyes que no gobiernan. José I, que no gobierna porque es despreciado por el pueblo español. ¿Ya? Y tenemos a Fernando VII, que tampoco gobierna porque está en Francia. Un momentito, tú me dices dos... Está preso elegante. A ver, tú me dices dos gobernantes que son ineptos para gobernar. O estás hablando de ahorita, ¿no? No. O estás hablando de Perú 2000, estás equivocado de fecha. Aguanta. Estás hablando del Esto es Salvador del Solar Forsyth, por favor. No confundas. Estamos hablando de 1808. No estamos hablando de PPK Vizcarra. A ver, estamos en 1808. Estamos hablando de otros ineptos. No. José I, los comentarios que hay acerca de él es que era muy buen administrador, pero no gobernaba, porque el pueblo español lo desconocía completamente. Era un rey y no lo quería que no gobierna. Y Fernando VII
y estamos en 1808, no confundir con el Fernando VII de 1815, Fernando VII tampoco gobierna, porque está prisionero en Francia. Entonces tenemos una situación de que en España hay dos reyes, pero no hay gobierno. Frente a ese vacío de poder, se crea la Junta General de Gobierno. La Junta Central de Sevilla. La Junta Central, bueno, ya. La Junta Central es en 1808, claro. Que es un tercer gobierno. Es un tercer gobierno, pero que, Dios mío, tampoco gobierna. Sí, pues, porque las principales ciudades de España están en poder de Napoleón. En poder de Napoleón, claro. Es una cosa, la situación española, que es el centro del corazón, es una cosa espantosa. Y era bien caótica. Y esa situación de anarquía en España, pero eso no es todo, eso no es todo. Si con solo eso ya es bastante, tenemos el problema ideológico, que los españoles se dividen, la élite española se divide, que eso lo apreciamos en una serie, Los desastres de la guerra. Es decir, muy buena serie. Francia te enamora con sus ideas de ilustración, progreso, igualdad, igualité, fraternité, libertad. Te enamora con esas ideas, te enamora con las ideas de democracia. Y hay gente que se la chupa, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Así de simple. Hasta ahora. Se las cree. Ese discurso. Pero por otro lado, esas ideas destruyen la esencia de tu nación, porque esas ideas destruyen los dos pilares de la unidad nacional española, que son la monarquía y que son, pues, la religión católica. ¿Cómo afectó eso a América? Caballeros, opiniones. Bueno, en el caso americano, obviamente la implosión, ¿no?, de gobierno allá en España, en la metrópoli, va a afectar acá y sobre todo va a posibilitar que se vean dos realidades, ¿no? Las realidades de las periferias, que ya comienzan a ver la manera de independizarse con las juntas de gobierno, y la realidad del Perú, que incluso es bien compleja también, ¿no? Y donde finalmente se decide la libertad de todo o gran parte, ¿no?, de Sudamérica también. Una cuestión a decir es que esas discusiones de las que habla allí no están presentes de manera bastante, digamos, manifiesta en las discusiones para la dación de la Constitución del año 1812. Para la dación de la PEPA, esta decisión que se produce en el seno de la intelectualidad española es bastante notoria, ¿no? Por un lado los realistas y por el otro lado los liberales, que además tenían sus matices, ¿no? Porque entre los liberales habían católicos también, o sea, hay una especie de liberalismo español católico, hay un liberalismo, digamos, más afrancesado, y bueno, vienen estas ideas. A lo que decía Ernesto, ahí es donde va yo lo que rescataba el valor para el caso de España, para la unidad del Imperio Español, del personaje que es Abascal, ¿no? ¿Por qué? Porque desde Argentina, que ha sido mencionada desde el principio de nuestra tertulia, desde Argentina tempranamente se inician las expediciones hacia el Perú, y todos nosotros lo sabemos, que tratan de llegar por lo menos al Alto Perú, es decir, a Bolivia. Ya en el año 1811 tenemos expediciones que tratan de llegar hacia el Perú, es decir, que ya en la periferia la idea de la separación respecto a España está bastante avanzada. Tan es así que ya no solamente se piensa en una independencia local, sino en la posibilidad de independizar el continente completo. Y frente a este intento de independencia local y al mismo tiempo de regar la independencia, que parte de Argentina, ¿no? Hay una respuesta efectiva, además, ¿no?, que pretende neutralizar esos brotes revolucionarios, liberales, independentistas, separatistas, llámelo como quiera, que tiene efectividad, digo, en retener, en contener esos brotes que parten precisamente de acá del Perú, con Abascal triunfando no solamente sobre Argentina, sino sobre la patria vieja de Chile, que es el primer intento independentista chileno. Siempre los chilenos son un poquito más localistas de todas maneras, ¿no?
y también sobre los intentos en Ecuador y en Colombia. Pero prontamente en la periferia es una cosa casi inmediata, porque estamos hablando de que en el año 808 se invade España, para el año 1810 ya se inicia el proceso de independencia en Sudamérica, y ese proceso de independencia está claro que no puedes suponer la independencia de una sola de las naciones o repúblicas, llamémoslo como queramos, ¿no? No estamos en problema de definir eso. Ahora, se quiere exportar eso, ¿no? Y hay una concientización, sobre todo desde Argentina, de que la libertad o la independencia del Perú es necesaria para completar la independencia de toda Sudamérica, ¿no? Esa es la visión que yo tengo. Argentina formalmente se declaró, si la memoria no me falla, en 1814, 1816. 16. La oficial me refiero, es decir, que hasta claro. 1814 subsistía pues la idea de que era solamente una junta de gobierno que esperaba a la liberación de España, a la liberación de su rey Fernando VII para recomponer el Imperio Español. ¿Hasta qué esas proclamas de fidelismo, esas proclamas de fidelismo, sí, eran, esas proclamas de fidelismo ya eran formalismo nomás. Formalismo nomás ya. Pero un ratito, ahí es donde quería llegar. ¿Qué es lo que ganó? ¿Ganó las ideas de independencia o ganó la anarquía? Porque en Buenos Aires eso es obvio. Tenemos un virreinato, una ciudad ya convulsionada por las invasiones inglesas. Encima de ello viene la Junta de Gobierno, la de Saavedra, la de esa gente. Y comienza la anarquía en las provincias. ¿Qué es lo que gana en 1808? Ahora, pero lo que pasa también es que al momento que Napoleón invade la península ibérica, se prueban dos formas de independencia. Por ejemplo, la portuguesa, en donde toda la corona, con Juan VI, se traslada a Río de Janeiro, y como tú varias veces lo mencionó, Gino, Río de Janeiro, que era solamente un caserío, un suburbio prácticamente, ¿no? Un corralón prácticamente, y sin embargo Río de Janeiro emerge como un país manteniendo la unidad de un extenso territorio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la legitimidad mantuvo el orden, ¿no? En el caso de Juan VI y luego los Pedros, ¿no? Pedrito y Pedrito I. No lo mentes. Ahorita se conecta. Lo invoco a Pedrito, claro, bueno. Y la otra forma, que es la independencia mediante el desorden, o sea, sin legitimidad, que es lo que pasó con el Imperio Español americano, ¿no? Pero lo curioso es que acá esa legitimidad que recae en Fernando, ¿no? Todo el mundo reclama legitimidad. Abascal reclama legitimidad de parte de Fernando. Las juntas reclaman la legitimidad. Recuerda que en la Constitución del año 1812 reza: la soberanía está en la nación española, y la nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios. Eso ya es una revolución. Es una revolución. ¿Por qué? Porque tú estás quitándole la soberanía al rey, ojo, y está en la Constitución. Pero una cosa es la independencia con el rey y otra es la independencia con un rey ausente. No, eso sí está bien. No. Todos reclaman. Esa dicotomía que tú planteas es imposible. O sea, no puede, o sea, hay imperio con rey o no hay imperio. Así es simple. Pero no puede haber independencia con rey o sin rey. Pero en el caso de Brasil, el rey está presente, a eso me refiero. El rey está ahí. No, pero aguanta, pero la idea de la legitimidad está siempre escucha, la idea de la legitimidad está siempre presente. Te repito, Abascal reclamaba para sí la legitimidad del rey. Las juntas reclamaban para sí la verdadera legitimidad del rey. Aunque claro, sabemos nosotros perfectamente que en el caso de la Junta de Buenos Aires, esa mentada proclama de digamos, trabajar en pro del rey deseado, era una banderita que se caía a la primera. Ya vendían humo los argentinos. Ya vendían humo en Argentina. Ya, ¿no? Pues, pucha. Ya estaba en el pollo viñolo, ya estaba en Colorado. Ya estaba, el gringo Lieberman ya estaba. Ya está. El tío Pagano. Pero es verdad. Ya estaba. El Ruggeri también ya estaba. Qué feo, ya no me gusta la independencia, qué feo. Ahora que en el contexto de 1808 y todo eso ya de las juntas del gobierno en América,
claro, si bien es cierto, en Lima no hubo una junta de gobierno, principalmente por la presencia de Abascal, pero o sea, se puede afirmar que ningún criollo peruano formó parte de alguna junta de gobierno, por ejemplo, la de Quito. ¿En la de Quito no hubieron criollos peruanos? Es muy difícil hablar de peruanidad porque en el imperio Perú, Río de la Plata, Nueva Granada, eran provincias de un mismo país, de un mismo estado. Por eso San Claro, Martín vino acá en nombre de la patria grande. O sea, él tiene no vino en pocos años nombre de de las formación, todo eso Repúblicas también, ¿no? Unidas del Río de la Plata. Él vino en nombre de toda América. Claro. El proceso que va a dar origen a las distintas repúblicas va a ser ya una consecuencia de la anarquía generada a partir de, será pues de 1812, 1813. Cuando viene San Martín, además, hay que recordar que casi no viene, ¿no? Porque los argentinos lo reclaman a él por sus problemas, esto del unionismo y federalismo, No, ya que los se argentinos están en abullaban guerra allá. civil, ya están en guerra civil. Claro. Y en esa Y época ya se Ahora, habían él desentendido prefiere de la seguir con el independencia. proyecto, él prefiere seguir con el proyecto y es por eso que Chile tiene que financiarlo. Pues ya no ahora, lo financia Argentina para llegar acá. pero ahí entramos a un terreno espinoso, pe. Ahí entramos a un terreno espinoso de la historia del Perú. Porque viendo Ya, ese escenario, se está mira, acabando, mira, pero, tenemos que terminar. ya listo. Una pausa. Una pausa y continuamos. Augusto Ferrando. Ya listo. Vámonos con Fawcett. Vámonos con José. Colchones Paraíso. Allá. Como acomoda, como doy. Aeropuerto Renovación. Creo que Él poco a decía, poco la CAP era Muebles de, la América.